Podcast MTP Noticias. Hablando derecho de derecho, con Keren Reyes. Hablando derecho de derecho en una nueva emisión en este podcast para MTP Noticias. Ya saben, tenemos muchos seguidores en TikTok, en Spotify, en Facebook y también en YouTube. Gracias a todas y todos por seguirnos y escuchar estos temas relevantes de la mano de grandes expertos. Un gran experto que ha sido miembro habitual de este espacio ha sido el doctor Eloy Morales Brand, quienes ustedes ya lo conocen, pero que he de decirlo, en su haber tienen un sinnúmero de libros, de aportes que ha hecho a la comunidad jurídica, a la sociedad, y qué mejor para hablar de un tema que a muchos les ha resultado, porque en todos lados los escuchamos, pero ¿qué es exactamente, doctor? Bienvenido. Hola Keren, saludos a todas y a todos, gracias por la invitación. Para empezar, yo sé que quería yo entrar de una vez al tema coyuntural del día de hoy, que vamos a hablar sobre dudas razonables, no se lo pierda. Pero, doctor, para los que no se han ido a ver los otros episodios en donde nos has acompañado, en breve, cuéntanos un poquito del doctor Eloy Morales Brand. Bueno, pues soy abogado, soy doctor en Derecho y doctor en Ciencias Forenses, soy experto en Sistema Acusatorio de Derechos Humanos, certificado tanto por organismos nacionales e internacionales. Actualmente, además de estar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como investigador, soy litigante y soy también consultor internacional del Centro Nacional de Cortes Estatales y pues aquí estamos con mucho gusto. Etcétera, 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 porque obviamente hay mucho tema de donde platicar y dialogar con nuestro invitado, y por eso, aprovechando este espacio, en tu visión amplia, lo he comentado en algunas sagas de tu libro, ¿verdad? Porque esa parte interesante que tú tienes en torno a esta experiencia en las trincheras en las que has estado, te da una nueva visión también ahora en el litigio, ¿no, apreciado doctor? Y qué mejor de abordar este tema, la duda razonable, porque luego la sociedad, la gente que nos escucha, nos dicen, ¿por qué dejaron ir a esa persona? ¿Por qué si él dijo que fue? ¿O por qué si había esto y lo dejaron ir? ¿En qué impacta eso? Pues obviamente tiene una línea que es la duda razonable, pero en sí, ¿qué es la duda razonable? Sí, Keren, bueno, primero de lo que decías, no hay que dejar a un lado todo lo que viene siendo la investigación, el estudio. Siempre te da, como bien dices, un panorama nuevo. O sea, no solamente haber estado, como en lo personal he estado yo en áreas de fiscalía, de defensoría pública, del mismo Poder Judicial y además en el litigio particular, obviamente te dan perspectivas, pero la investigación, la docencia, también el impartir clases, el solo hecho de aprender más para compartirlo lo investigado y lo aprendido te da mucho más criterio y mucho más visión al momento del litigio, al momento de la práctica. Y sí, como bien dices tú, Recording in progress. tenemos el tema, tenemos el asunto de la duda razonable. ¿Qué pasa con esto de la duda razonable? Lo hemos escuchado yo creo que muchas veces desde los que estudiamos derechos desde los primeros inicios de la carrera, quienes no están relacionados con el derecho, lo han escuchado, como bien dices tú, oye, pero si esta persona confesó, si había todas las pruebas, si me dijeron que supuestamente él cometió el delito, ¿cómo lo dejaron en libertad? Y luego se buscan culpables, ¿no? Entre ellos al Poder Judicial, a la Fiscalía y a todo el mundo, cuando a veces no conocemos o no sabemos realmente esta parte jurídica, cómo se mueve, y no es tanto que sea un tema de corrupción, sino un tema de garantías o derechos que hemos ganado para nosotras y nosotros, no para los culpables de un delito, sino para cualquier ser humano. El tema de los derechos y las garantías en el modelo acusatorio no tiene que ver con proteger delincuentes, tiene que ver con protegernos a nosotras, a nosotros que estamos aquí viendo este programa, platicando en este programa, que día con día nos la rifamos en nuestro trabajo, salimos a rompernos todo con tal de regresar a casa con algo, etcétera. Los que trabajamos de manera honesta, los que no trabajan de manera honesta, es decir, para todas y todos, es un mecanismo contra conductas autoritarias del Estado y de otros particulares, porque luego puede pasar esa parte, ¿no? Entonces, primero no lo veamos como un mecanismo de protección a personas que cometen delitos, sino que veamos como un derecho que tenemos todas las personas a que seamos tratados como inocentes cuando alguien nos acusa, hasta que esto no se refleje en un juicio
donde con pruebas se demuestra una culpabilidad, ¿no? Y dentro de esa dinámica, de ese estado de inocencia o presunción de inocencia que muchos le llaman, pues aparece el tema de la duda razonable, que como decíamos, seguramente lo hemos escuchado, que es en caso de duda se debe de absolver al acusado o al reo, se le manejaba así, y Así es. prácticamente es un tema de valoración de los tribunales que al analizar las pruebas, las juezas y jueces, pues deben de determinar si hay culpabilidad o no, pero si dudan, es decir, si las pruebas que le presentó la fiscalía, los acusadores, no son suficientes o no son adecuadas para que el tribunal esté plenamente convencido de que la persona cometió un delito y que sea culpable de un delito, pues entonces tiene que absolver, porque eso es básico en una sentencia. Para que un tribunal sentencie a alguien por un delito y lo declare culpable de un delito, debe de tener certeza de que el delito se cometió y también certeza de que la persona acusada lo cometió. No una probabilidad, no un, pues a lo mejor fue, es probable autor, no. Debe de tener certeza de que existió el delito y que la persona lo cometió. Entonces, si no tiene certeza, es porque hay duda. Y como duda, en ese sentido, tiene que absolver, no puede condenar a alguien con duda, porque esa persona finalmente sigue siendo inocente. O sea, el estado de inocencia o la presunción de inocencia tiene que ser vencida por la plenitud de culpabilidad, es la plenitud de prueba que demuestra la culpabilidad. Entonces, si un juez no tiene esa plenitud de prueba, pues tendrá que proceder absolviendo a la persona. Solo aquí que el punto de la duda, muchos creen que es algo como de corazonada de un juez o una jueza, ¿no? Así, internamente el juez duda o no duda, entonces condena o no condena, pero nunca supimos realmente por qué dudó, por qué no dudó, ¿no? Es que se ve que es buena persona. Yo le creo, ¿no? Y ya esa corazonada con eso absolvemos, ¿no? Sí, muy tipo películas gringas, ¿no? Vino, lloró, entonces lo condeno. Vino, no lloró y le veo su carita bonita, a lo mejor lo absuelvo. Y no es así el tema del lugar razonable, ni siquiera para los que no están en el área del derecho, sino también para nosotras y nosotros que litigamos o que somos abogadas y abogados. No es algo que una juez o juez se sienta o vaya a dormir en la deliberación y sueñe con que la persona fue o no fue y venga con esa emoción para absolver o condenar, sino que tiene reglas objetivas que rara vez se analizan o se proponen por las abogadas y abogados, que afortunadamente ya hay bastante criterio de la anterior Suprema Corte de Justicia, digo de la anterior, porque pues, la actual apenas ahí va, creo que dos, o creo que ninguno, creo que lleva una jurisprudencia, no, no, los 4 meses que ha trabajado, pero la anterior Suprema Corte, la primera sala y la Suprema Corte en pleno, pues, tiene bastante material, en temas de duda razonable, y que no es algo novedoso en México o novedoso de esta corte, sino que ya se ha manejado en otros países, incluso se retomó criterios de otros países, pero que fijó términos específicos basados muchos en Tarufo, un procesalista, muy bueno, por cierto, para que lo busquen, donde hay 3 elementos esenciales para que haya ayuda razonable, pero de manera objetiva, ¿no? No de por corazonada o porque hable muy bonito, porque luego también creen que eso, que los juicios orales es ir a hablar bonito, ir a hacer teatro y que con eso condenamos o absolvemos gente, pues no, no va por ese lado. O la otra, porque son buenos oradores, piensan que van a ganar el juicio, haciendo a un lado la dogmática penal, haciendo a un lado la doctrina, haciendo a un lado todo, pensando que solo con el buen discurso, la oratoria, ya se ganó el asunto, ¿no? Exactamente, y no es así. Por eso digo, es mucho, a veces Hollywood nos afecta bastante con esta película. El efecto Hollywood. En y procesal penal, Estados Unidos es así, ¿eh? O sea, no es cierto que van a hacer teatro y ganan, o sea, los juicios son distintos, también hay elementos objetivos, también hay dogmática, también hay argumentos, pero pues el efecto Hollywood luego nos afecta mucho en esa parte y no, obviamente si eres buen orador, que bueno, que ayuda bastante, si tienes buena memoria también, pero lo que necesitas es argumentar y la argumentación se da con teoría, la argumentación se da con dogmática, con ley, con pruebas y obviamente con un proceso adecuado de presentación de las ideas, ¿no? Es en esa parte donde vemos estos elementos para saber si hay duda razonable o no. Y hablando de esa parte que tú nos dices, no son corazonadas, que además se retomó en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales con la implementación de este sistema de penal acusatorio en México, y que se retoma justamente en la convicción del tribunal, así dice, convicción del tribunal.
Y para generar esa convicción, como tú bien decías, no debe haber duda, o sea, no debe haber duda, ni una mínima duda, porque en caso de duda se debe absolver. Pero desde tu experiencia, doctor, con independencia de la parte doctrinaria y académica que nos compartes desde una visión de Michel Tarufo, entre otros, eh, ¿qué se puede decir desde esta parte en donde escuchamos que una parte del tribunal o uno de los integrantes dice, pues hago mi voto particular, ¿no? O públicamente exteriorizan quizá en el tribunal, estoy a favor, estamos por unanimidad condenamos, pero por atrás se escucha que no estaba tan de acuerdo, pero bueno, que la alzada se cubra de gloria, ¿no? Entonces, y ya que ellos decidan, y mejor que ellos, porque es un delito grave, ¿no? Y a veces también en los delitos graves, la duda razonable parece que está pandeando, ¿no crees, apreciado doctor? Sí, regularmente esa parte con que no considero que hay elementos, pero me lavo las manos para que los magistrados de segunda instancia nos digan otra cosa. Pues luego los magistrados también se lavan las manos y lo avientan al amparo. Y luego el amparo se lava las manos y la víctima se queda sin nada, porque finalmente todos se lavan las manos en lugar de cumplir con su función por la cual están recibiendo una quincena segura y un buen aguinaldo, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos. Muchas veces es justo a veces por el manejo inadecuado, el tema de lo razonable por litigante, y en otras ocasiones también por el mal entendimiento de la autoridad de la duda razonable. Por eso comentaba que teniendo como elementos básicos 3 cuestiones objetivas para saber si hay duda razonable o no, sería complicado, no digo que no pueda ocurrir, pero sería complicado que si, por ejemplo, tenemos un tribunal de 3 juezas o 3 jueces, hubiera como uno que sí y uno que no, ¿no? Y lo mismo con los magistrados. Porque si todo está basado en simplemente cómo piensas, pues sí, pues muchas veces alguien se va a ir en contra de la mayoría o no va a pensar igual que los demás. Pero si lo basamos en elementos objetivos y razonables, pues seguimos las reglas racionales con elementos objetivos, ahí por mucho que yo quiera irme a un lado sería imposible, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver los 3 elementos. El primer elemento de la duda razonable son 3 elementos que deben de cumplirse, o sea, vamos a decir, filtros que el fiscal tiene que superar para lograr que se condene a una persona. Si no lo supera, es decir, si desde el primer elemento no lo supera, pues hay duda y tengo que absolver. El primer elemento es el más básico de todos, pero el más fuerte, que es todas las afirmaciones que un fiscal hace en un juicio, es decir, todo lo que se compromete a demostrar un fiscal, lo tiene que probar. Con un hecho que no pruebe, hay duda razonable. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, eso no está discusión de, oye, pero es que para mí hay duda. No, no, a ver, puso 7 hechos y de esos 7 hechos probó 6, hay duda razonable. Así de sencillo. Sí. Por eso también en este sistema, en el sistema de oralidad, no sirven ni funcionan los abogados rolleros. Lo siento. Le cayeron pedazos y Es que el abogado rollero lo único que hace es aventar y aventar y aventar información y lo que está haciendo es poniéndose la losa más fuerte encima porque está aumentando su carga probatoria. Entre más alegue, más va a tener que probar. claro. Entonces, si te vas a lo básico, si te vas a lo esencial, sobre todo si eres fiscal, pues es mucho más fácil poder superar este primer elemento. Pero si no se da, es decir, si por ejemplo, un caso, ¿no? Tú afirmaste que una persona desvivió a otra para efectos del algoritmo, ¿no? Una persona desvivió a otra porque le hizo una acción de determinada manera y tú no puedes probar esa acción de esa manera, sino que no hay forma de probar esa acción. Con eso hay duda razonable, porque tú no estás probando tu afirmación. Tú dices que fue así, pero no puedes probar que fue así. Con eso hay duda razonable. Claro. Pero suponiendo que superamos el primero, es decir, que el fiscal sí prueba todos sus hechos, el segundo filtro, el segundo paso es que no exista una prueba contraria, es decir, de la defensa, una prueba de refutación que ponga en duda algunos de los hechos o alguna de las pruebas de la fiscalía. Es decir, por mucho que aparentemente yo probé todo mi hecho, con una sola contraprueba, con un solo argumento y una sola contraprueba que genere duda en algo de lo que yo probé,
es decir, o que choque, haga incongruente algo de lo que yo probé, en automático hay duda razonable. Porque podría pasar, por ejemplo, un caso donde un fiscal prueba con testigos, con peritos, con policías, igual, que una persona cometió un robo, ¿no? Cometió un robo a las 11 de la noche en tal lugar. Pero resulta que la defensa viene y nos trae un documento público y una entrevista de un juez municipal que nos dice, no, pues esa hora estaba detenido en C4 por una falta administrativa. Bueno, te estaba detenido, ¿cómo es posible que robó? Claro. Y esa sola contraprueba, o sea, ese solo documento y esa sola entrevista destruye todos los testigos, destruye todo lo que el acusador haya presentado, por mucho que aparentemente hayan identificado al acusado, porque tengo una prueba en contra, ¿no? Entonces, ese es el segundo elemento. Suponiendo que también lo supera, que no hay ninguna contraprueba. El tercer punto es que la hipótesis que presentó el fiscal no exista probada en el juicio, no existe evidencia que haga probable o igual probable otra hipótesis distinta. Es decir, aquí ya no es tanto el trabajo de una defensa, sino de la misma evidencia. Al tribunal dice, bueno, lo que nos dice el fiscal está probado, pero asimismo con esa evidencia también se puede probar esto, que es lo contrario, ¿no? O un caso también que por acá conocimos, una persona que decían que había sido desvivida también por otra, pues resultó que esta persona tenía un trastorno médico y eso mismo lo probó la fiscalía con la evidencia y demás. Y resulta que al ser interrogado el perito que hizo la necropsia, que generó la causa de la afectación, se le pregunta, oye, ¿y esta afectación que dices que tenía el trastorno también pudo provocar esa parte? Y dice el perito, sí, también puede provocarlo. Ah, entonces, o la desvivieron o simplemente fue una cuestión Fue consecuencia. Claro. consecuencia de la afectación crónica que tenías. Y como no existe otra prueba en contra y es igual de probable, en ese caso Ayuda. también no tenemos convicción y hay duda razonable. Es decir, no es simplemente que el juez diga, ay, sí, pues no me late que haya sido, si haya sido, ¿no? No, es que hay tres elementos objetivos que el fiscal tiene que superar, pero que la defensa obviamente puede contraatacar y que si no tengo certeza en los tres elementos, pues entonces tengo que absolver. ¿Por qué? Por lo que con lo que comenzamos la plática, todos constitucionalmente, todas y todos los que estamos aquí en México, seamos o no mexicanas, simplemente por estar en México, así como tenemos un estado civil desde que nacemos, tenemos un estado civil de inocencia. O sea, Claro. es un estado de inocencia desde que nacemos y hasta que nos morimos. Entonces, ese estado de inocencia significa que si alguien dice que yo cometí un delito, tiene que probarlo. Si no lo prueba, yo sigo así como estado civil soltero, casado o inocente, pero sigo siendo inocente, ¿no? Entonces ya mejor le ponemos así, inocente, estado civil inocente, ¿eh? Claro, debería de salir en el acta, ¿no? Yo tengo mi estado de inocencia y mientras no haya una prueba en contra y se superen estos 3 filtros, yo sigo inocente. Entonces, ahí es donde, como hay duda de si realmente yo fui y en consecuencia mi estado de inocencia sigue vigente, se me tiene que absolver. Entonces, no es tanto que sea por corrupción, no es tanto por tratar de ayudarle a alguien o porque hubo dinero en contra. O sea, eso se puede detectar porque tengo elementos objetivos. Y con esos elementos objetivos es cuando diremos si es culpable o no es culpable. O cuando en las sentencias algún órgano jurisdiccional no justifica estos grados de corroboración de la prueba, o en su caso, no me explica el por qué llegó a esta determinación sin analizar quizá un 405 del Código Nacional en temas de análisis de los elementos de, pues, comprobación del tipo penal o el juicio de tipicidad o etcétera, o una excluyente de responsabilidad. Si no me lo está justificando, quiere decir que hay que analizar qué otros elementos estuvieron en su convicción, ¿no? Y justo enlazando esto, porque voy viendo que se nos va agotando el tiempo, apreciado doctor, ¿qué opinas tú? ¿Está peleada la duda razonable con una defensa activa? No, ninguna, al contrario. Yo creo que la duda razonable se puede trabajar tanto con defensa activa como con defensa pasiva. Sobre todo por el segundo elemento de que yo puedo aportar contrapruebas con una Claro. defensa activa y en esas contrapruebas, obviamente con otra propuesta, puedo generar esa duda. Como el caso que comentábamos, ¿no? Yo defensa pruebo que mi cliente estaba detenido al otro lado, entonces no era posible que podría robar
como dicen que robaron porque no estaba en libertad. Eso es una defensa activa. Yo estoy generando la defensa coartada que está en otro lado y estoy probando mi afirmación y con eso puedo trabajar. Y también pudiera trabajar con la pasiva, como en el último elemento, cuando las mismas evidencias que trajo la fiscalía me dicen, sabes que pudo ser así, pero también pudo ser así. Y con eso ya tengo duda razonable. Y como bien lo dices tú, esto se analiza no solamente con hechos o a nivel procesal, se analiza desde la dogmática penal. Desde que me dicen en sentencia, tengo que analizar los elementos del delito, tengo que analizar si hay una causa de exclusión, de responsabilidad, etcétera, etcétera, pues tengo que hacer ese análisis. Justo cuando decíamos, la primera afirmación significa, o el primer punto, todas las afirmaciones tienen que estar probadas, significa que todos los elementos del delito deben estar probados. Y si no están probados, pues entonces tengo que absolver. Con independencia de finalista, funcionalista, como lo veamos, por, por encima debe prevalecer la inocencia, la duda, y lo comento porque con esto que nos compartes efectivamente, y tú con tu amplia experiencia de libros y demás, que por cierto, hago un paréntesis, el doctor está de manteles largos porque acaba también de publicar uno de los 200,000 libros que ya tiene en otras latitudes. Cuéntanos un poquito, hablando de materia procesal, ¿no, doctor? Gracias. Es un libro que publiqué junto con un muy buen amigo, el doctor Enrique Flores de Honduras. Lo publicamos para Honduras, pero también para México sirve porque hablamos de dogmática penal. Y justo lo que estamos buscando en ese texto es analizar todo lo que viene siendo elementos del delito, tipologías, penas y cómo esto es aplicable también al modelo procesal acusatorio, ¿no? No cómo queda desfasado, queda a un lado, ¿no? Sino también cómo toda la teoría del delito, pues, aterriza en la teoría del caso, y la teoría del caso, obviamente, aterriza en el proceso penal. Y lo que sí es que lo hicimos también enfocado mucho en Honduras, porque Honduras, a pesar de que país hermano y está evolucionado bien y trabaja muy bien, tiene muy poca producción académica en esos aspectos interna, ¿no? Como tal, en la cuestión de su misma normatividad, hay pocos trabajos y particularmente uno relacionado con derecho penal en Honduras y todas estas cuestiones que hablamos de elementos del delito y demás, no existe como tal en el modelo hondureño. Entonces, prácticamente aquí nos dimos a la tarea de aventarnos a la aventura, él y yo, bueno, él con toda la experiencia que tiene en el modelo penal hondureño. Él es actualmente abogado litigante, pero estuvo en Defensoría Pública, que forma parte del Poder Judicial allá. También, como decíamos, maestro y doctor en Derecho. Pues entonces nos dimos a la tarea de ver cómo estaba la normatividad, ver cómo estaba la práctica en Honduras y hacer este texto, que es el 52, no el 10,000, es el 52. Pero, como decíamos, también en un momento va a ser aplicable al modelo mexicano, por lo menos en la domática. ¿Por qué? Porque hacemos como ese estudio, lo hacemos a la par, ¿no? Yo desde la perspectiva mexicana, él desde la perspectiva hondureña. O sea, ya tenemos bodas de plata, bodas de oro, ya hace falta un junte académico porque en verdad ya el doctor Eloy, pues ya arrancó con 52 y desgraciadamente se nos está agotando el tiempo, apreciado doctor, pero en breve, a modo de conclusión, la duda razonable, desde tu, pues, experticia en diversos foros, en diversas perspectivas, su importancia, doctor. La duda razonable mantiene a las personas inocentes en libertad y protegidas. No lo mantiene a las culpables, ¿sí? Regularmente una persona que cometió un hecho delictivo, que está la evidencia, es sentenciada. O sea, cuando se absuelve es porque no hay evidencia. El hecho de que se haya manejado en medios o en algún otro lugar que pues la persona, porque así lo dice la autoridad, no tanto el medio, porque así lo anuncia la autoridad, pues que no nos haga creer que luego el tema de duda razonable es un mecanismo, como decíamos, de protección de delincuentes, ¿no? Sino que es una garantía para todas y todas las que estamos en México contra conductas autoritarias del Estado. Entonces, la importancia es máxima porque mantiene que una persona inocente siga siendo considerada inocente hasta en tanto no se demuestre plenamente su culpabilidad. Así que ya nos dejó libro, ya nos dejó explicación, nos dejó tareas y varios temas en el tintero. Esperamos que nos acompañes en otra emisión, apreciado doctor Eloy Morales Brand, investigador, académico, litigante, etcétera, etcétera, etcétera. Y un gusto nos acompañaras en esta emisión de Hablando Derecho de Derecho para MTP Noticias en esta nueva visión podcast.
Al contrario, Keren, gracias MTP por la invitación, gracias a ti por la invitación y saludos a todos y a todos. Ya te comprometimos otra edición y nos vemos en el siguiente episodio.